¿Siempre te has preguntado cómo fue la expulsión del paraíso de Adán y Eva, y por qué fueron sus razones? ¿Qué consecuencias les trajo a la humanidad y por qué vivimos hoy en día en el pecado? Acompáñame a revivir el origen del dolor y la esperanza eterna de la redención. Pero una decisión cambió el curso del universo. Una desobediencia selló el destino de la humanidad. Y así, los que fueron formados del polvo y tocados por el aliento divino, fueron expulsados de la morada perfecta. El Edén se cerró tras ellos, y comenzó el exilio. No un exilio geográfico, sino espiritual, una separación entre el cielo y el alma. Esta es la historia de una caída que nos marcó a todos. Pero también es la historia de una promesa. Porque aunque fuimos expulsados del paraíso, nunca fuimos olvidados. Y desde aquel primer llanto fuera del jardín, Dios ha estado trazando el camino de regreso. Satanás hizo que una serpiente le hablara a Eva y le diera a entender que ella y su esposo se estaban perdiendo algo bueno por culpa de Dios. También le dijo que si comían del fruto prohibido no morirían. De este modo insinuó que Dios les había mentido. El diablo les pintó la situación de color de rosa, afirmando que si desobedecían a Dios conseguirían un conocimiento especial y podrían hacer lo que quisieran. Pero todo era una gran mentira, la primera de la historia. En realidad, aquel impostor estaba planteando las siguientes cuestiones. ¿Tiene Dios el derecho de gobernar el universo? ¿Son justas sus normas? ¿Conviene obedecerlas? Antes del primer suspiro humano, antes del primer amanecer, antes incluso del tiempo, solo existía Él, eterno, glorioso, sin principio ni fin. De su palabra nació la luz. De su voz brotó el firmamento. Y con cada palabra, el universo obedecía. Separó las aguas de los cielos, cubrió la tierra de verde, colgó los astros como lámparas en la inmensidad. Y cuando todo estuvo listo, como un artista que termina su obra más perfecta, entonces formó al hombre. Del polvo de la tierra, con manos invisibles y corazón eterno, modeló al primer ser humano, Adán. Y cuando sopló en su nariz, no solo le dio vida, le dio espíritu, alma, propósito. Lo colocó en un lugar que no era como ningún otro, Edén. Jardines que cantaban, animales sin temor, árboles que daban frutos sin esfuerzo. Y en medio de ese paraíso, el hombre caminaba con Dios, día tras día, sin temor, sin culpa. Pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así, mientras dormía profundamente, de su costado formó a Eva. No como alguien inferior, sino como compañera, reflejo de su amor. Y juntos vivieron, como hijos del Creador, libres, plenos, sin pecado. Y sin embargo, en medio de esa perfección, en medio del jardín donde todo era paz, había una advertencia. Una única instrucción. De todo árbol puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Y así comenzó el mayor drama de la humanidad. No con una guerra, no con violencia, sino con una elección. Y con una voz que no venía de Dios. En el silencio del jardín, una sombra se movía entre las hojas. No era una sombra cualquiera. Era antigua, astuta, caída. La serpiente, más sutil que cualquier bestia del campo, se deslizó hasta la mujer. Sus ojos brillaban con engaño. Su voz, suave como el viento, pero venenosa como el abismo. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Eva, inocente, respondió: podemos comer de todos, menos del que está en medio del huerto. Porque Dios dijo que si lo tocamos, moriremos. Entonces la serpiente sonrió en su interior, y con su mentira disfrazada de verdad, plantó la duda. No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y en ese instante, algo se quebró. El deseo nació donde antes solo había obediencia. Eva miró el fruto. Era hermoso, deseable, tentador. Y sin esperar más, lo tomó y comió. Luego, le ofreció a Adán, y él también comió. El cielo se oscureció, no con nubes, sino con un silencio sagrado que lo envolvió todo. De pronto, sus ojos se abrieron, vieron su desnudez y sintieron vergüenza. Se cubrieron con hojas, se escondieron entre los árboles, como si pudieran ocultarse del Creador. Entonces,
Se oyó la voz que caminaba por el huerto en la brisa de la tarde. Era Dios. No gritaba, no rugía, solo preguntaba con dolor: ¿dónde estás? Él lo sabía, pero como padre, buscaba al hijo extraviado. Y Adán, temblando, respondió: oí tu voz y tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? El silencio se quebró con excusas. El hombre culpó a la mujer a la serpiente, y el Edén comenzó a cerrarse. Entonces Dios habló, y sus palabras fueron sentencia y misericordia a la vez. A la serpiente le dijo: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, y en tus preñeces tendrás dolor. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a Adán, el hombre, le declaró: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené no comer. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Y luego, con corazón apesadumbrado, pero justo, Dios hizo túnicas de piel para cubrir su vergüenza. No fue solo un acto de castigo, sino de amor, de cuidado en medio del dolor. Cubrió sus cuerpos, porque sabía que, aunque expulsados, no serían abandonados. Pero el Edén ya no podía ser hogar para ellos. Se cerraron las puertas con querubines que flameaban espadas de fuego, guardando el camino al árbol de la vida, para que no volvieran a tomar de él y vivieran para siempre en pecado. Así, por primera vez en la historia, la humanidad fue expulsada del paraíso. Pero en esa expulsión también había una promesa velada, una esperanza escondida. Porque Dios no abandonó su creación ni su plan para redimirla. El camino de regreso, aunque incierto, aún estaba abierto. Afuera del Edén, el mundo ya no era el mismo. La tierra, antes fértil y suave, se tornó áspera y rebelde. El hombre, que antes disfrutaba la abundancia sin esfuerzo, ahora luchaba por cada alimento. La mujer, portadora de nueva vida, cargaba también el peso del dolor y la incertidumbre. Pero más allá de las dificultades, en el corazón humano, quedó grabada la imagen del paraíso perdido. Un recuerdo de lo que fue, y un anhelo de lo que podría ser. La separación de Dios no fue completa. El alma humana mantiene, aunque velada, la chispa divina. Esa chispa que clama por redención, por restauración, por volver a escuchar la voz del Creador caminando en la tarde. Generaciones pasaron, y con ellas, la historia de la humanidad se tejió entre luz y oscuridad. Los hombres buscaron respuestas en sí mismos, en ídolos, en poder, en sabiduría vana. Pero ninguno pudo borrar la marca de la caída, ni el dolor del corazón separado de su fuente original. En medio de este éxodo humano, Dios habló nuevamente a sus hijos. A través de profetas, sueños y señales, prometió un camino de regreso. Un Salvador que vendría a romper las cadenas del pecado, a abrir las puertas del paraíso que se cerraron aquel día. Porque aunque expulsados del Edén, el amor divino nunca abandonó a su creación. El plan de redención estaba en marcha, invisible a ojos humanos, pero cierto como el latido del corazón. Así, la humanidad comenzó su viaje lejos del paraíso, atravesando tierras duras, luchando con sus propias sombras y buscando sentido en un mundo marcado por la separación. Pero en lo más profundo de cada corazón, el eco de aquel Edén perdido resonaba como un susurro de esperanza. No era un simple recuerdo, sino una promesa silenciosa, que la historia no terminaría en expulsión, sino en regreso. Porque Dios, en su infinita misericordia, no solo había dado un castigo, sino que también había abierto una puerta. Una puerta que atravesaría el tiempo y el dolor, para traer de vuelta la comunión perfecta entre el Creador y su creación. A través de profecías y símbolos, la promesa se mantuvo viva, un Salvador, un Redentor, un puente hacia la restauración. En cada generación, la humanidad miró hacia arriba con ojos que anhelaban, que buscaban.
Y aunque la caída dejó cicatrices profundas, también despertó en los hombres y mujeres el deseo de reconciliación, de volver a ser uno con Dios. Así termina esta primera parte de la historia de la humanidad. Expulsados del paraíso, sí, pero nunca abandonados. Porque más allá del dolor, más allá de la desobediencia, brilla la luz del amor divino que todo lo restaura. La historia continúa, y en ella, cada alma tiene un lugar reservado para la esperanza y el perdón. Conforme los siglos avanzaron, el hombre aprendió a convivir con la ausencia del paraíso, aunque en su interior nunca dejó de latir el deseo de volver a la plenitud perdida. Fue entonces cuando comenzaron a surgir historias, leyendas y señales, relatos de encuentros con Dios, visiones de un futuro donde la tierra sería renovada. Los profetas, voces escogidas, hablaron del día en que la justicia y la paz reinarían, cuando el mal sería vencido, y la serpiente aplastada por la descendencia prometida. Sus palabras eran antorchas en la oscuridad, guías para los que esperaban, anunciando que el amor de Dios no se había enfriado, que el perdón estaba al alcance. En medio del sufrimiento, el hombre aprendió sobre la gracia. Descubrió que no bastaba con esforzarse para recuperar el paraíso perdido, sino que necesitaba un Salvador que limpiara su alma, que abriera de nuevo el camino hacia Dios. Y aunque la expulsión fue real y definitiva, también fue el inicio de una redención eterna. Una historia que no termina con la caída, sino que se extiende hasta el fin de los tiempos, invitando a cada ser humano a reconciliarse, a sanar, a volver a escuchar la voz de Dios. Porque, al final, más allá del Edén perdido, existe la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el amor triunfará, y donde la humanidad será finalmente restaurada. La historia del hombre fuera del paraíso es también la historia de su lucha interna. Cada alma cargaba con el peso de la culpa y el anhelo de redención, pero también con la libertad para elegir, para buscar la verdad, para amar más allá del error. Y aunque la sombra del pecado cubría la tierra, la luz divina nunca se apagó. A través de la historia, Dios se reveló poco a poco a su pueblo elegido. Hizo pactos, leyes y señales para guiar a los hombres hacia el camino correcto. Y aunque la humanidad tropezaba una y otra vez, el amor de Dios permanecía firme, inquebrantable. Una paciencia infinita que esperaba el momento de la restauración. Fue así como se sembró la semilla de esperanza. La promesa de aquel que vendría a restaurar el vínculo roto, a deshacer la maldición que comenzó con la expulsión del Edén. Esta promesa brilló a través de profecías y sueños, hasta que llegó el tiempo señalado por Dios, cuando el Salvador caminó entre los hombres, enseñando, amando, perdonando. Y aunque el paraíso físico fue perdido para siempre, el paraíso espiritual se abrió a todos los que creen, abriendo una puerta que ninguna expulsión podrá cerrar. La expulsión del paraíso no solo marcó el destino de Adán y Eva, sino que dejó una huella imborrable en toda la creación. La naturaleza misma pareció gemir, sintiendo la separación entre Dios y el hombre. Pero en medio de esa herida abierta, Dios mostró su misericordia. No abandonó a su obra, sino que la sostuvo con mano firme y corazón compasivo. A lo largo de los siglos, muchos buscaron recrear el Edén en sus corazones, en sus tierras, en sus vidas. Construyeron templos, escribieron libros sagrados, cantaron himnos de esperanza. Porque el alma humana anhela la reconciliación, la paz perfecta, la comunión con lo divino. Y así, la historia humana se convirtió en una historia de búsqueda y encuentro, de caída y redención. Porque el amor de Dios trasciende la expulsión, trascendiendo el tiempo y el espacio. Nos llama, aún hoy, a regresar a ese lugar sagrado que fue el paraíso. No como un lugar físico, sino como un estado de gracia y comunión eterna. El camino es difícil, lleno de pruebas y sombras, pero la promesa permanece. Para los que creen y confían, el paraíso está al alcance del alma. Porque la verdadera expulsión no es del jardín, sino del corazón. Y aquel que abra su corazón a Dios, nunca estará realmente perdido. En la vasta historia de la humanidad, el eco del Edén perdido resuena en cada alma que busca la verdad. A veces, ese eco se siente como un suspiro de nostalgia, otras veces como un fuego ardiente que impulsa a cambiar, a crecer, a sanar. El hombre y la mujer, aunque marcados por la expulsión, están llamados a más que la condena. Están llamados a la redención, a la restauración, a la comunión eterna con Dios. Caímos, no estamos condenados a permanecer en la oscuridad. Somos llamados a levantarnos,
a reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos. Cada paso hacia el amor divino es un paso hacia la restauración completa del alma. Por eso, hoy más que nunca, esta historia sigue viva. Este llamado se manifiesta en la lucha diaria contra la oscuridad interior, en la búsqueda constante de la verdad, de la justicia, de la misericordia. Porque aunque el pecado rompió el vínculo original, el amor divino es más fuerte que la caída. Y ese amor sigue tendiendo su mano, invitando a regresar a casa. El paraíso perdido nos recuerda que la perfección no es este mundo, sino un destino prometido. Un lugar donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni separación. Donde la creación entera será renovada y la humanidad vivirá en paz junto a su Creador. Mientras tanto, vivimos la historia entre la expulsión y la esperanza. Entre la caída y la redención. Entre el pecado y el perdón. Y en cada paso, la promesa divina brilla como una estrella en la oscuridad. El viaje de regreso al paraíso no es solo un destino físico ni un recuerdo lejano. Es una llamada profunda al corazón humano para volver a la comunión con Dios. A través de generaciones, esta llamada ha resonado en profetas, santos y creyentes, quienes han entendido que la verdadera vida comienza cuando se acepta el amor divino. La expulsión del Edén fue la primera gran separación, pero no la última palabra. Porque Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a la humanidad a su suerte. Preparó un camino de regreso, un puente de esperanza construido con gracia y sacrificio. Ese puente se manifestó en promesas antiguas, en sacrificios y en enseñanzas. Hasta que un día, en un humilde pesebre, nació el Salvador. El hombre Dios que traería la reconciliación y abriría la puerta del paraíso espiritual. Y así, aunque el paraíso físico fue cerrado tras la expulsión, el acceso al reino de Dios quedó abierto para todos los que creen, para todos los que se arrepienten y confían en su amor restaurador. La historia continúa, y en ella está escrita la esperanza de cada alma humana, que algún día, la expulsión será solo un recuerdo, y el paraíso, la eterna realidad de todos los que aman a Dios. Pero mientras esperamos ese día glorioso, vivimos en un mundo marcado por la lucha entre luz y oscuridad. La expulsión del paraíso no fue solo un evento del pasado, sino una realidad que se refleja en cada elección humana. El pecado, la duda, el miedo, aún intentan separarnos del amor de Dios. Sin embargo, la gracia y el perdón están siempre disponibles para quien los busca con humildad. Cada alma tiene la capacidad de escoger entre seguir vagando lejos de Dios, o regresar al camino que lleva a la vida eterna. El paraíso perdido nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también que el amor divino siempre ofrece un nuevo comienzo. A través de la historia, innumerables hombres y mujeres han sido testigos de la transformación que ocurre al volver a Dios. Historias de redención, milagros y restauración que demuestran que, aunque expulsados, podemos vivir como hijos e hijas del Creador. Así, la narrativa de la expulsión se convierte también en un llamado a la esperanza, a la fe, y a la certeza de que, en medio de las pruebas, Dios nunca abandona a su pueblo. La puerta del Edén puede haberse cerrado, pero la puerta del corazón está siempre abierta para quien quiera entrar. En la vida cotidiana, la expulsión del paraíso se refleja en la lucha constante entre el bien y el mal, en la batalla que cada persona enfrenta contra sus propias debilidades y tentaciones, pero también en la capacidad de elegir el amor, la bondad y la reconciliación. Porque aunque el pecado marcó el comienzo de nuestra historia, no define nuestro final. El perdón de Dios es el puente que une la brecha abierta en el Edén. Nos invita a dejar atrás la culpa y la vergüenza, a aceptar la gracia que renueva el espíritu y sana las heridas más profundas. En ese camino, encontramos libertad verdadera y la esperanza de una vida nueva. La historia de Adán y Eva nos enseña que, aunque en cada corazón humano, recordándonos que el paraíso perdido puede ser encontrado de nuevo, no en un lugar, sino en la presencia eterna de Dios. Que cada alma escuche esta verdad y la lleve consigo. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. En la oscuridad del exilio, la humanidad no estuvo sola. Dios envió señales y mensajes para que nadie olvidara la promesa de redención. A través de sueños, visiones y profetas, habló a corazones quebrantados, anunciando que el tiempo del retorno estaba cerca, que la puerta hacia la reconciliación no permanecería cerrada para siempre. Estas palabras fueron un faro en medio de la tormenta, un susurro de esperanza que atravesaba siglos de dolor y desilusión.
El hombre, aunque caído, siempre fue objeto de un amor infinito e inquebrantable. Y ese amor fue la fuerza que mantuvo viva la llama de la fe. Porque la expulsión del paraíso no fue el final, sino el comienzo de una historia mayor. Una historia que se extiende más allá del tiempo, donde la gracia vence al pecado, y la vida triunfa sobre la muerte. Así, el hombre, a pesar de sus errores y caídas, puede levantarse cada día con la certeza de que la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado. La puerta del Edén puede estar cerrada, pero la puerta del corazón está siempre abierta para quien quiera entrar. Esta es la verdad que sostiene el alma humana en su búsqueda, que el amor de Dios es más fuerte que la expulsión, y que el camino de regreso siempre está disponible para aquellos que lo buscan sinceramente. El hombre, aunque expulsado, fue dotado de libre albedrío, un regalo sagrado que le permite elegir su destino y caminar hacia la luz o la oscuridad. Esa libertad, aunque acompañada de responsabilidad, es también una expresión del amor divino, porque sin libertad, no hay verdadera relación ni comunión. Así, cada generación ha tenido la oportunidad de responder a la llamada del amor de Dios, de reconocer sus errores y volver a la senda que conduce al paraíso interior. El exilio físico fue doloroso, pero el exilio espiritual puede ser vencido, cuando el hombre decide abrir su corazón y dejar entrar la gracia. La historia de la expulsión es un recordatorio constante de que el pecado tiene consecuencias, pero también que la misericordia divina está siempre lista para restaurar. En cada caída, existe la posibilidad de levantarse. En cada oscuridad, la luz de Dios puede brillar con mayor intensidad. Y así, la humanidad avanza, aprendiendo a vivir con esperanza, con fe y con la certeza de que el paraíso no es solo un lugar perdido en el tiempo, sino una realidad que se puede alcanzar a través del amor y la obediencia a Dios. Esta verdad es la que sostiene el espíritu humano en su peregrinaje, la que ilumina el camino hacia la reconciliación y la paz eterna. En el corazón del hombre, la memoria del paraíso nunca desaparece. Es un eco silencioso que llama al alma a buscar algo más grande que este mundo. Una plenitud que solo puede encontrarse en la comunión con Dios. Aunque la expulsión fue un acto de separación, también fue una invitación a redescubrir el amor divino. A lo largo de los tiempos, el hombre ha buscado esa paz perdida en muchas formas. En relaciones, en poder, en riqueza, pero ninguna satisface el anhelo profundo del alma. Porque solo el amor eterno de Dios puede llenar ese vacío, restaurar lo que fue roto y sanar lo que fue herido. Así, la historia de la expulsión no es solo una historia de pérdida, sino una historia de esperanza y de la inquebrantable fidelidad de Dios hacia su creación. Porque incluso en el exilio, Dios sigue buscando, llamando y esperando. Y cuando el hombre finalmente responde, el paraíso no es solo un recuerdo lejano, sino una realidad presente, un estado de gracia y de paz interior. La puerta del Edén se abre de nuevo, no con fuego, sino con amor. Que esta verdad resuene en cada corazón. Somos llamados a volver a casa, a reconciliarnos con Dios, y a vivir en la plenitud para la que fuimos creados. La expulsión del paraíso dejó a la humanidad enfrentando la realidad del pecado y la fragilidad, pero también despertó la necesidad de buscar algo más allá de lo visible, de anhelar la verdad, la justicia y la reconciliación con el Creador. Cada generación lleva consigo esa lucha, ese deseo ardiente de volver a la plenitud original. En medio de las dificultades y el sufrimiento, Dios no se alejó. Más bien, extendió su mano en actos de misericordia y amor infinito. Hizo pactos con sus hijos, les dio leyes para guiarlos, y les envió profetas para iluminar el camino. A través de todo, la promesa de restauración permaneció viva. La historia del hombre expulsado es también la historia del Dios que nunca abandona, que busca al perdido, que perdona al arrepentido, que restaura al caído. Esa es la esperanza que sostiene a la humanidad en su peregrinaje, y la luz que guía los pasos hacia la reconciliación. Porque aunque el paraíso físico se perdió, el espiritual nunca se extinguió. Y en ese misterio de amor, cada alma tiene la oportunidad de renacer, de ser libre, de vivir en comunión eterna con su Creador. En el eco de la expulsión, también resuena la promesa de un nuevo comienzo. Una esperanza que trasciende el dolor y la separación. Porque aunque el hombre fue apartado del Edén, Dios no desistió de su obra, sino que trazó un plan eterno para restaurar la relación rota. A lo largo de la historia, Dios habló en susurros y en llamas.
en sacrificios y en alianzas, preparando el camino para la salvación. La llegada del Redentor sería el cumplimiento de esa promesa. La puerta abierta para que la humanidad volviera a su hogar espiritual. En cada corazón que busca con sinceridad. En cada alma que se vuelve hacia la luz. El paraíso perdido comienza a ser restaurado. No por méritos humanos, sino por la gracia y el amor divino. La expulsión no es el final, sino el preludio de la redención. Un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas, la luz de Dios brilla con mayor intensidad, invitando a todos a regresar a la comunión perfecta. La expulsión del paraíso fue un acto de justicia, sí, pero también de amor, porque en la misericordia divina nunca hubo abandono. El hombre, aunque separado, fue llamado una y otra vez a la reconciliación. Cada paso hacia Dios es un paso hacia la restauración de lo que fue perdido. En la historia sagrada, vemos cómo Dios acompaña a su pueblo, guiándolo con paciencia, mostrándole el camino hacia la redención. Sus promesas se manifiestan en actos de perdón y renovación, enseñándonos que la expulsión no es definitiva, sino transitoria. Por eso, cada corazón que se vuelve a Dios, cada alma que acepta la gracia, está dando un paso hacia el paraíso renovado, hacia un futuro donde la comunión con el Creador será plena y eterna. La historia de la expulsión es, por tanto, un relato de amor inquebrantable, una invitación constante a volver a casa, y una certeza profunda de que el fin de la separación está cerca. Mientras la humanidad caminaba fuera del Edén, aprendió lecciones profundas sobre la naturaleza del amor y la libertad. La expulsión no solo fue un castigo, sino una oportunidad para comprender el valor de la obediencia y la gracia. Cada alma confronta la realidad del pecado, pero también la posibilidad de la redención. A través de los siglos, la voz de Dios resonó en los corazones de los justos, llamándolos a vivir en santidad, justicia y compasión. Porque aunque expulsados, no estamos condenados a la separación eterna. El amor divino es un lazo que nunca se rompe. La historia de la caída y la expulsión es, en última instancia, una historia de esperanza. Una esperanza que trasciende el error humano y abraza la promesa de restauración. Porque donde hubo expulsión, también habrá bienvenida. Donde hubo ruptura, habrá reconciliación. Por eso, cada uno de nosotros está llamado a elegir el camino del retorno, a abrir el corazón a la gracia que sana y transforma, y a caminar con fe hacia el día en que el paraíso será restaurado. Finalmente, la historia del hombre expulsado del paraíso nos enseña una verdad eterna. Aunque caímos, el amor de Dios es más fuerte que nuestra caída. En la expulsión hubo un juicio, sí, pero también una promesa de restauración. Porque Dios no solo creó al hombre para vivir en el Edén, sino para caminar con él para siempre. Esta promesa es la luz que guía nuestros pasos en la oscuridad. La esperanza que sostiene el alma cuando el camino parece imposible. Porque aunque el paraíso físico nos fue cerrado, la puerta del amor y la gracia está siempre abierta. Cada uno de nosotros tiene la invitación divina de volver a casa, de reconciliarnos con nuestro Creador y de vivir en la plenitud para la cual fuimos hechos. Y aunque la expulsión del Edén marcó el inicio del exilio, también marcó el comienzo del viaje hacia la redención eterna. Que esta historia nos inspire a no perder la fe, a mantener la esperanza viva y a caminar siempre con el corazón abierto, sabiendo que, algún día, el paraíso será restaurado y estaremos nuevamente en presencia del amor infinito. Finalmente, Dios echó del paraíso a Adán y Eva. Fuera del jardín, tendrían que ganarse el sustento trabajando la tierra con muchísimo esfuerzo. A veces sentimos que estamos lejos de Dios, lejos de la paz, lejos de quienes fuimos o quisimos ser, como si hubiésemos sido expulsados de nuestro propio paraíso interior. Pero esta historia, más allá de ser un relato antiguo, nos recuerda algo muy poderoso. Aunque hayamos fallado, aún hay esperanza. Aunque hayamos caído, podemos volver a levantarnos. Y aunque sintamos que estamos lejos de Dios, Él nunca ha estado lejos de nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para regresar. No al Edén físico, sino al abrazo del Creador. A una vida con propósito, fe y redención. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna palabra te hizo reflexionar, te invito a no guardártelo. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que aún hay esperanza. Suscríbete a este canal,
Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. Y si decidiste quedarte, gracias, de todo corazón. Estás en el lugar correcto. Aquí hablamos de fe, de vida, de propósito. Y sobre todo, aquí recordamos que el amor de Dios siempre tiene la última palabra. Tu tiempo con Dios es valioso. Amén.